Mis padres quisieron robar a mi abuelo, yo los detuve y gané todo. Así que yo, un chico de 17 años, crecí siendo prácticamente invisible en mi propia casa. No del tipo de fantasma genial que asusta a la gente, sino del tipo que a nadie le importa un comino. En serio, durante 17 años me sentí como un compañero de cuarto al que se habían visto obligados a aceptar. Mis padres tenían a su hijo perfecto, mi hermana de 19 años. Sacaba puros dieces en la escuela, iba a una universidad de leyes muy prestigiosa que costaba una fortuna, y mis padres se aseguraban de que ella tuviera todo lo que quisiera, un iPhone nuevo cada año, ropa cara e incluso un Jeep nuevo para su cumpleaños número 18. Yo, si quería algo, tenía que trabajar como loco para conseguirlo. He estado trabajando desde que tenía 15 años, reponiendo estantes en el supermercado y preparando sándwiches en una tienda de delicatessen local. No porque quisiera cosas lujosas, sino porque si no compraba mis propias cosas, todavía estaría usando los mismos jeans horribles de la secundaria. No es una exageración, cuando pegué el estirón, mis padres simplemente dijeron, arrégletelas como puedas. Mientras tanto, cada vez que mi hermana crecía un poco, recibía un guardarropa nuevo. Cada vez que pedía algo, mis padres siempre decían lo mismo, necesitamos concentrarnos en el futuro de tu hermana. Y no era solo el dinero. Cuando mi hermana tenía un mal día, todos teníamos que andar con cuidado para no molestarla más. Si yo tenía un mal día, ni siquiera se daban cuenta. Podía llegar a casa hecho un desastre y mi madre solo me preguntaría si recordé comprar leche. Mi hermana elegía dónde comer, qué ver en la televisión, todo. Mi opinión no valía absolutamente nada en esa casa. El favoritismo era tan obvio que resultaba casi gracioso. Por ejemplo, cuando mi hermana se enfermaba, mi mamá le preparaba sopa casera y le compraba pañuelos especiales. Una vez que yo me enfermé, mi mamá simplemente dejó medicina para el resfriado afuera de mi puerta y me dijo que no contagiara mis gérmenes. Gracias por el cariño, mamá. Las conversaciones en la cena eran lo peor. Todo giraba en torno a mi hermana. Cuéntanos sobre tu día, le decían a ella. Entonces mi hermana hablaba durante unos 40 minutos sobre algún drama con sus amigos o sobre un examen difícil. Y tal vez, si tenía suerte, alguien se acordaba de que yo existía y me preguntaban, ¿y cómo estuvo tu día? Pero para ese momento ya estaban levantando la mesa o revisando sus teléfonos. El tema del auto fue lo que realmente me dolió. Ella recibió un Jeep nuevo para su cumpleaños número 18. Una gran sorpresa con un moño enorme en el camino de entrada y todo. Mi papá hizo un gran discurso sobre lo orgulloso que estaba y cómo ella se lo merecía por ser una gran estudiante. Y yo, en mi cumpleaños número 18, recibí un pastel del supermercado y una tarjeta con 50 pesos. Mi papá dijo que si quería un auto, tenía que ahorrar para comprar uno. La diferencia en el trato era tan evidente que resultaba casi impresionante. Empecé a trabajar más horas solo para pasar menos tiempo en casa. Mi jefe en la tienda de delicatessen estaba más interesado en mi vida que mis propios padres. Es bastante triste cuando la persona que te paga el salario mínimo por hacer sándwiches te pregunta más sobre tu futuro que tu propia familia. No es que mis padres fueran monstruos ni nada de eso. No me golpeaban ni me gritaban ni nada parecido. Simplemente no les importaba. Era como si yo fuera un tipo cualquiera que vivía en la casa, no su hijo. A veces pienso que eso es incluso peor. Al menos si hubieran sido horribles, podría haberme enojado. En cambio, solo era nada. Así que sí, esa fue mi vida durante 17 años, existiendo en la sombra de la niña dorada, tratando de convencerme de que algún día las cosas cambiarían, que algún día le importaría a alguien. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, no era tonto. Sabía que no éramos ricos. No estaba intentando entrar en una universidad de la Ivy League ni nada loco, solo una universidad estatal decente a una hora de distancia. Nada lujoso, matrícula razonable, buenos programas. Una noche durante la cena, decidí mencionarlo. Pensé que tal vez mis padres podrían ayudarme un poco, como lo estaban haciendo con mi hermana. Vaya error. Todavía recuerdo exactamente cómo sucedió.
Estábamos cenando, esperé hasta que todos estuvieran tranquilos y dije, he estado mirando la universidad estatal para el próximo otoño. La tarifa de solicitud es de solo 50 pesos. Mis padres se miraron entre ellos con esta expresión extraña, como si estuvieran teniendo una conversación telepática sobre cómo rechazarme. Entonces mi papá aclaró la garganta y soltó la bomba, la educación de tu hermana es una inversión. Si quieres ir a la universidad, tendrás que trabajar más horas y conseguir préstamos. Es hora de que te las arregles por tu cuenta. Mi mamá asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, simplemente no podemos permitirnos pagar la universidad para los dos en este momento. El programa de tu hermana es muy caro. Y luego vino lo peor. Mi papá dejó el tenedor, me miró con seriedad y dijo, de hecho, ya que estás a punto de cumplir 18, creemos que es hora de que empieces a contribuir en el hogar. Renta y servicios, ya sabes, para prepararte para el mundo real. Casi me atraganto. ¿Quieres que pague renta en mi propia casa? Es nuestra casa, me corrigió mi mamá, y el dinero está un poco ajustado ahora mismo. ¿El dinero está ajustado? Eso fue hilarante. No parecía que el dinero estuviera ajustado cuando mi hermana quiso ir a Boston por el fin de semana para visitar bufetes de abogados, también conocido como irse de fiesta con sus amigas. El dinero solo estaba ajustado cuando se trataba de mí. Pero cuando mi hermana necesitó una nueva laptop para sus estudios de derecho, la siguieron sin dudarlo. Mientras tanto, yo tenía que pagar para vivir en mi propia casa o irme esa noche. No pude dejar de imaginar mi futuro en ese lugar, trabajando como loco en la tienda de delicatessen, dándole la mitad de mi dinero a mis padres, ver a mi hermana viviendo su mejor vida mientras yo solo existía. Me enfermaba de pensarlo. Empecé a hacer cálculos en mi cabeza. El alquiler en nuestra zona era una locura. No había manera de que pudiera pagar un lugar propio con lo que ganaba en la tienda de delicatessen, quizás con compañeros de cuarto, pero ¿con quién? Todos mis amigos se iban a la universidad con el apoyo de sus padres. La mañana siguiente en el desayuno fue aún peor. Apenas había tomado 2 cucharadas de mi cereal cuando mi mamá me recordó que debía el pago del internet el mes pasado. No te olvides, necesitamos eso para el viernes. Lo dijo como si yo fuera un inquilino al que estaba persiguiendo para que le pagara la renta. Luego entró mi hermana, medio dormida, tomó su batido orgánico especial del refrigerador, porque claro, ella tenía comida especial solo para ella, y nadie dijo una palabra sobre que ella pagara nada. Mi hermana no había trabajado ni un solo día en su vida, pero de alguna manera yo era la carga financiera. No pude evitarlo y solté, ¿y por qué ella no paga nada? Mi mamá me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Ella está concentrada en sus estudios, dijo con un tono como si yo estuviera siendo ridículo. Deberías estar agradecido de que al menos tienes un techo sobre tu cabeza. ¿Agradecido por ser tratado como un inquilino en mi propia casa? ¿Por tener que trabajar 30 horas a la semana además de estudiar solo para poder pagar lo básico mientras mi hermana lo recibía todo sin mover un dedo? Sí, claro, súper agradecido por aquí. Luego estaba mi papá. Una noche lo encontré en su oficina mirando la factura del agua con cara de preocupación. Suspiró, se frotó la frente y luego se volvió hacia mí, que estaba parado en la puerta. Sabes, hijo, cada pequeño aporte ayuda. Quise decirle que cada pequeño aporte ya había sido destinado a la vida lujosa de mi hermana, pero me callé. Así era como funcionaban las cosas en esa casa, mantener la cabeza baja, no causar problemas, aceptar que eras menos importante. Mi mamá empezó a dejar notas en el refrigerador, renta para el viernes, escrita con una carita sonriente, como si no estuviera extorsionando a su propio hijo. Mientras tanto, las notas para mi hermana decían cosas como, suerte en tu presentación, cariño, junto a una tarjeta de regalo de Visa, una de Starbucks o cualquier otro detalle que decidieran que se merecía ese día. Ese día empecé a buscar otro trabajo. La tienda de delicatessen no podía darme más horas, así que presenté una solicitud en un edificio de oficinas para un trabajo de seguridad nocturna. Consistía en pasar la noche de pie vigilando pasillos vacíos y revisando puertas. Aburrido como el demonio, pero pagaba mejor que la tienda de delicatessen y, siendo honesto,
estar solo en un edificio vacío era mejor que ser invisible en casa. Entre ambos trabajos, estaba trabajando casi 50 horas a la semana mientras intentaba terminar la preparatoria. Estaba constantemente agotado, mis calificaciones empezaron a bajar. ¿Mis padres lo notaron, o les importó para nada? Pero mi hermana sacó una vez un B y mi mamá le preparó su cena favorita para animarla después de tanta decepción. La primera vez que entregué el dinero de la renta fue lo peor. Había cobrado mi cheque, conté el dinero y lo puse en un sobre. Se lo di a mi papá después de la cena. Lo tomó como si fuera lo más normal del mundo, ni siquiera dijo gracias, solo asintió y lo guardó en su billetera. Me sentí como un verdadero idiota. Mi habitación ni siquiera se sentía mía, era más como un lugar que estaba alquilando, uno del que me podrían echar en cualquier momento. Empecé a guardar la mayoría de mis cosas en mi mochila y mi bolso de viaje, por si acaso. No es que tuviera muchas cosas que valiera la pena llevar. Una noche, después de un doble turno, llegué a casa como a las 2 de la madrugada. Todos estaban dormidos. Me senté en la cocina comiendo sobras frías, mirando alrededor de la casa en la que había crecido, las fotos familiares en las que apenas aparecía. Las cosas caras que supuestamente no podíamos pagar pero que de alguna manera lograban comprarle a mi hermana, la nota en el refrigerador que me recordaba que los servicios estaban por vencer. Y pensé, ¿esto es todo? ¿Realmente esto es lo que se supone que es mi vida? Trabajar como un burro para quedarme en un lugar donde nadie me quiere, ver cómo otra persona vive la vida que yo no puedo tener. Me enfermaba de pensarlo. Tenía que haber algo mejor allá afuera, cualquier cosa tenía que ser mejor que esto. En medio de todo esto, solo hubo una persona que alguna vez me hizo sentir que no solo estaba ocupando espacio, mi abuelo. Vivía en el oeste, en un rancho de caballos en medio de la nada. No era Montana ni Wyoming ni nada tan lujoso, solo una propiedad de tamaño decente a unos cuantos estados de distancia. No podía visitarlo mucho porque mis padres siempre tenían cosas más importantes que hacer que ir a verlo, pero cuando lograba visitarlo era como entrar en otro universo. El rancho de mi abuelo no era nada del otro mundo a simple vista, una vieja casa de campo que necesitaba pintura, algunos establos, cercas y alrededor de una docena de caballos. Pero se sentía más como un hogar que mi propia casa. Nada de tonterías, nada de recordatorios constantes de que yo era el hijo menos importante, solo aire fresco, campo abierto y verdadera paz. Tenía esos caballos, unos 12 en total. Algunos eran para criar, otros para paseos guiados. Cuando lo visitaba, lo ayudaba a cepillarlos, limpiarles los cascos y todas esas cosas. Trabajo duro que te dejaba adolorido y oliendo a caballo, pero no me importaba. Ahí no solo existía, estaba haciendo algo que realmente importaba. Mi abuelo no era del tipo sentimental. No daba charlas motivacionales ni me decía que yo era especial. Simplemente me trataba como si fuera capaz, como si mi opinión valiera algo. Me preguntaba qué pensaba sobre ciertas cosas y realmente escuchaba mi respuesta. Respeto básico, pero comparado con mi casa, se sentía como algo revolucionario. Esa idea empezó a crecer en mi cabeza durante esas largas noches, ¿y si simplemente me iba? ¿Y si cortaba lazos? Me concentraba en mi propio futuro en lugar de seguir financiando el interminable espectáculo de mi hermana. ¿Es increíble quedarme y no ser nada o irme e intentar ser alguien? Empecé a investigar sobre los exámenes GED en lugar de terminar la preparatoria, y también busqué trabajos en la zona donde vivía mi abuelo. Empecé a revisar los precios de los boletos de autobús, solo planeando, soñando realmente. Entonces comencé a notar cosas extrañas en casa. Mis padres empezaron a recibir un montón de documentos que parecían oficiales, sobres grandes con nombres de firmas legales en ellos. Siempre los escondían rápidamente cuando yo entraba en la habitación. También empezaron a tener conversaciones en voz baja que se detenían en seco en cuanto yo aparecía. Definitivamente algo estaba pasando. Al principio pensé que tal vez se estaban divorciando o algo así. Eso explicaría los papeles legales y el secretismo. Pero no, estaban peleando más de lo normal y todavía se mantenían unidos cuando se trataba de favorecer a mi hermana y tratarme a mí como el sirviente de la casa. Una noche,
Llegué temprano de mi turno de seguridad porque el edificio se quedó sin luz por una tormenta y enviaron a todos a casa. Eran como la 1 de la madrugada en lugar de mi horario habitual de las 6. Mis padres estaban en la cocina con un montón de papeles hablando en voz baja. Me detuve fuera de la puerta cuando escuché el nombre de mi abuelo. Él nunca se enterará, decía mi papá. Su vista está tan mal últimamente que apenas puede leer el periódico sin una lupa. ¿Y si le pide a alguien más que lo revise?, preguntó mi mamá. Sonaba nerviosa, lo cual era raro en ella. ¿Quién?, dijo mi papá. Vive solo en medio de la nada. Para cuando alguien se dé cuenta, ya será demasiado tarde. El trato estará cerrado. Me quedé paralizado en el pasillo. ¿Estaban hablando de lo que yo creía que estaban hablando? Algo relacionado con mi abuelo, algo que él no sabría. Eso no sonaba nada bien. Mi papá continuó: mira, el desarrollador necesita una respuesta antes de que termine el mes. Esta es nuestra forma de garantizar su futuro. La matrícula de ella no se va a pagar sola y este trato la dejará acomodada de por vida. Se lo debemos después de todo lo que hemos sacrificado. Mi mamá suspiró: solo no quiero problemas. Tu padre trabajó duro por esas tierras y ahora pueden trabajar para nosotros, dijo mi papá. Lo único que necesitamos es su firma en estos papeles. Me alejé en silencio y me fui a mi habitación con la mente dando vueltas. Dios santo, estaban planeando algo con el rancho de mi abuelo, algo que él ni siquiera sabría. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaban tramando algo sucio. En las siguientes semanas, empecé a prestar mucha más atención. Mis padres se comportaban de forma extraña, susurros, escondían el correo, hacían viajes repentinos sin explicación. Mi hermana también parecía estar involucrada. De repente empezó a preguntar sobre la salud de mi abuelo y su propiedad por preocupación. Empecé a husmear. Sí, ya sé, invasión de la privacidad y todo eso, pero algo se sentía realmente mal. Revisaba el correo antes de que ellos llegaran a casa siempre que podía, buscando pistas. Escuchaba detrás de las puertas como un personaje de película de espías. Incluso revisé el historial del navegador en la computadora familiar cuando no estaban cerca. Un día, mientras estaban fuera en un torneo de debate de mi hermana, revisé la oficina de la casa. Probablemente estuvo mal, pero en ese punto ya no me importaba. Escondidos en el cajón del escritorio de mi papá encontré copias de lo que parecían documentos legales, transferencias de propiedad, formularios de poder notarial y lo que parecía ser un testamento nuevo para mi abuelo. Todo fechado recientemente. No soy abogado, pero incluso yo podía ver que esto era muy turbio. Los documentos básicamente transferían la propiedad del rancho a nombre de mis padres. Había notas adhesivas en algunas páginas que decían se necesita firma aquí con flechas apuntando a los lugares correspondientes. Y sí, había firmas de mi abuelo en algunos documentos, pero algo no estaba bien. Había visto su letra en tarjetas de cumpleaños y esto no se veía del todo igual. Le saqué fotos a todo con mi teléfono y lo volví a dejar exactamente como estaba. Esa noche investigué qué significaban esos documentos. Dios santo, estaban tratando de transferir el rancho de mi abuelo a su nombre. Las firmas se parecían a las de mi abuelo, pero eran falsificaciones. Mis padres estaban cometiendo fraude real, un delito grave. Llamé a un chico que conocía de la escuela cuyo padre era abogado. No le conté detalles, solo le hice preguntas hipotéticas sobre documentos falsificados y transferencias de propiedad. Lo que me dijo confirmó mis sospechas: mis padres estaban tratando de robar el rancho de mi abuelo usando documentos falsificados. ¿Pero por qué justo ahora? Después de investigar un poco en línea, descubrí la razón de tanta prisa. Un desarrollador estaba comprando terrenos en la zona de mi abuelo para un proyecto turístico. De repente, el rancho de mi abuelo valía mucho dinero. Mis padres debieron enterarse de esto de alguna forma. Estaba furioso, pero sabía que no podía simplemente enfrentarlos. Lo negarían todo, destruirían las pruebas y yo me quedaría sin nada. Necesitaba ser inteligente con esto. En lugar de enfrentarlos, empecé a mencionar a mi abuelo de forma casual con más frecuencia. Me pregunto cómo le estará yendo al abuelo con esos caballos.
Cada vez que lo decía, mis padres intercambiaban esa mirada culpable antes de cambiar de tema. También empecé a notar otras cosas raras, como que mi papá practicaba la firma de mi abuelo en papeles de desecho. Una vez lo sorprendí haciéndolo y rápidamente escondió el papel diciendo que solo estaba garabateando. Claro, papá, solo estás garabateando la firma de tu propio padre, súper normal. Cuanto más descubría, más claro tenía que necesitaba advertirle a mi abuelo. Pero tenía que ser cuidadoso. Si mis padres sospechaban que yo sabía algo, podrían acelerar su plan. Así que hice como si no supiera nada, actué normal, todo mientras intentaba averiguar cómo detenerlos. Y entonces soltaron la bomba, íbamos a visitar al abuelo pronto. Un viaje familiar. Esto era raro porque nunca antes habían querido ir a verlo. Ahora estaban insistiendo en que fuéramos todos, incluida mi hermana, que normalmente se quejaba del olor y de que no había nada que hacer en el rancho. Esto era todo. Iban a intentar que él firmara esos papeles en persona, y yo era el único que podía detenerlos. Los días previos a nuestro viaje familiar al rancho del abuelo fueron de lo más estresantes. Me sentía como si estuviera viviendo en una pésima película de espías, intentando actuar normal mientras sabía que mis padres estaban planeando algo realmente retorcido. Tuve que recordarme constantemente que no debía mirarlos fijamente ni comportarme de forma extraña. No es fácil cuando sabes que tus propios padres son criminales. Seguí reuniendo pruebas. Siempre que no estaban en casa, revisaba su oficina en busca de nuevos documentos. Encontré algunos papeles más, incluyendo lo que parecía un guión. Sí, un guión con puntos clave sobre cómo convencer al abuelo de que firmara los papeles. Habían escrito toda una historia triste sobre que necesitaban dinero para la escuela de derecho de mi hermana y que estaban pasando por dificultades económicas. Mi hermana definitivamente también estaba metida en esto. La escuché hablar por teléfono con mi mamá diciendo, entonces, solo tengo que distraerlo mientras ustedes hacen lo de los papeles. Papá dice que si esto sale bien, la escuela de derecho está cubierta para los próximos 2 años y tal vez incluso me sobre para el pago inicial de mi apartamento. Vaya familia encantadora, ¿verdad? Usando a la hija de oro como distracción mientras le robaban al abuelo en su propia casa. La noche antes de nuestro viaje, los escuché hablar en su habitación. ¿Y si quiere leer los papeles él mismo?, preguntó mi mamá. Ya hemos hablado de esto, dijo mi papá sonando molesto. Le diré que es solo una rutina de planificación patrimonial, algo que su abogado recomendó, demasiado complicado para molestarse en leer los detalles. Él confía en mí. Fue en ese momento cuando realmente me cayó el peso de todo esto, estaban usando la confianza del abuelo en su propio hijo para estafarlo. Me dio náuseas. La mañana en que partimos, mis padres estaban súper alegres, como si fuéramos a unas vacaciones increíbles en lugar de una misión de fraude. Mi mamá incluso empacó las galletas favoritas del abuelo. ¡Qué detalle! Aquí tienes unas galletas mientras te robamos el fruto de toda tu vida. El viaje en auto fue tenso para mí, pero mis padres iban charlando, haciendo planes y hablando sobre la gran oportunidad de inversión que estaban considerando. Mi hermana no dejaba de preguntar si el rancho tenía buena señal de celular, muy preocupada por las cosas importantes de la vida. Yo pasé el camino mirando por la ventana, tratando de pensar qué hacer. Tenía las pruebas en mi teléfono, pero ¿el abuelo me creería a mí por encima de su propio hijo? ¿Entendería siquiera lo que estaba pasando? El abuelo tenía más de 70 años y vivía solo, ¿y si simplemente confiaba en mi papá y firmaba lo que le pusieran delante? Cuando llegamos al rancho, el abuelo nos estaba esperando en el porche. Se veía genuinamente feliz de vernos, lo que hizo que todo fuera aún peor. No tenía idea de lo que se avecinaba. Mis padres estaban actuando súper amables, ayudando con las tareas, elogiando el rancho, preguntando por los caballos. El lugar se ve genial, papá, dijo mi padre, mirando alrededor con lo que ahora reconocía como signos de dólar en sus ojos. Mi hermana incluso se puso botas y fingió estar interesada en aprender sobre la vida en el rancho. Y primera vez en la vida. Era tan falso que me daban ganas de vomitar. El abuelo nos mostró el lugar, habló sobre las mejoras que había hecho y cómo estaban los caballos.
Parecía un poco confundido por todo el repentino interés, pero feliz de tener compañía. Seguía mirándome de reojo, como si supiera que algo estaba raro. Esa noche, después de la cena, mis padres empezaron a preparar el ambiente, intentando que el abuelo se sintiera cómodo. ¿Qué clase? Mi hermana convenientemente empezó a mostrarle al abuelo fotos en su teléfono, imágenes de la escuela, sus amigos, su vida en la ciudad. La distracción había comenzado. Vi a mi papá acercarse a su maletín. Este era el momento. En realidad, dije de repente, poniéndome de pie, abuelo, ¿puedo mostrarte algo con los caballos? Noté que la yegua Vaya está apoyándose demasiado en la pata delantera izquierda. Todos me miraron sorprendidos. Esto no estaba en el guión, ahora, preguntó mi mamá, fulminándome con la mirada. Solo tomará un minuto, dije. Mejor revisarla antes de que oscurezca. El abuelo asintió y se levantó. Buen ojo, chico. Vamos a echar un vistazo. Mientras caminábamos hacia los establos, podía sentir los ojos de mis padres clavándose en mi espalda. Estaban furiosos, pero no podían decir nada sin parecer sospechosos. Una vez que estuvimos solos en el establo, me giré hacia el abuelo. No hay nada malo con ningún caballo, le dije. El abuelo levantó una ceja. Me lo imaginaba. ¿Qué está pasando, hijo? Has estado nervioso desde que llegaste. Respiré hondo. Este era el momento. Abuelo, mamá y papá están tratando de estafarte. Tienen unos papeles ahí dentro para que los firmes que transfieren el rancho a su nombre. Están planeando vendérselo a un promotor inmobiliario. Su expresión apenas cambió, solo se tensó un poco alrededor de los ojos. Esa es una acusación muy seria. Lo sé, y tengo pruebas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de los documentos. ¿Ves? Estas firmas, están practicando falsificar tu firma. Tienen todos estos papeles sobre transferencias de propiedad y poder notarial. El abuelo estudió las fotos, desplazándose por ellas lentamente. ¿Por qué harían esto ahora?, preguntó finalmente. Nunca antes les importó el rancho. Por el proyecto turístico, dije. El terreno ahora vale millones. Quieren sacar provecho, pagar la escuela de derecho de mi hermana, comprar una casa nueva, lo que sea. No les importa el rancho ni los caballos ni tú. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando a los caballos en sus establos. La yegua Vaya relinchó suavemente hacia él. Sabes, dijo finalmente, siempre me pregunté cómo resultaste tan diferente a ellos. Eso me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres con decente y honesto?, pregunté. El abuelo me miró. Podrías haberte unido a ellos. Probablemente habría sacado algo del trato. Negué con la cabeza. Eso no es lo que soy. Él asintió. No, no lo es. Me devolvió el teléfono. Gracias por decírmelo. Volvamos adentro. Espera, ¿qué vas a hacer?, pregunté de repente nervioso. ¿Iba a confrontarlos directamente? ¿Y si lo negaban todo? Nada esta noche, dijo con calma. Esta noche vamos a entrar y a actuar como si nada. Mañana nos ocuparemos de esto. Confía en mí. Así que eso fue lo que hicimos. Volvimos adentro donde mis padres tenían los papeles desplegados sobre la mesa del comedor, listos para su gran estafa. El abuelo actuó como si nada estuviera mal, contó algunas historias sobre el rancho y preguntó por la gente del pueblo. Mis padres estaban visiblemente impacientes, pero tratando de no mostrarlo. Deberíamos hablar de esos documentos de planificación patrimonial, dijo finalmente mi papá, señalando los papeles. Solo es algo de rutina que recomendó mi abogado. Mañana, dijo el abuelo firmemente. Estoy demasiado cansado para papeles esta noche. Estos ojos viejos necesitan descanso. La expresión en la cara de mis padres fue increíble, frustrados, pero tratando de no insistir demasiado. No tuvieron más remedio que aceptar. A la mañana siguiente, encontré al abuelo en la cocina. Me miró y dijo, hice algunas llamadas anoche después de que te fuiste a la cama. Mi abogado vendrá alrededor de las 10 y también mi hermano, tu tío abuelo Esteve.
Creo que podríamos necesitar algunos testigos. Sentí un nudo en el estómago. Esto iba en serio. ¿Y mis padres? ¿Qué les vas a decir? Nada todavía, dijo el abuelo. Que crean que todo va según su plan. Tomó un sorbo de café. Tu trabajo es actuar normal, ¿puedes hacerlo? Asentí, aunque normal se sentía bastante imposible en ese momento. ¿Y mi hermana? ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Ella también está involucrada, dije. La escuché hablando sobre distraerte mientras ellos conseguían tu firma en los papeles. Algo cruzó por su rostro, decepción, tal vez. Entonces ella también ha tomado su decisión. Eventualmente, mis padres y mi hermana bajaron a la cocina luciendo irritantemente descansados para ser personas que estaban planeando un fraude importante. Mamá empezó inmediatamente a preparar un gran desayuno, hablando de lo bien que había dormido gracias al aire del campo. Mi papá no dejaba de mirar su reloj y de hacer comentarios sobre ponerse a trabajar después del desayuno. El abuelo jugó su papel a la perfección, habló sobre cosas del rancho, le preguntó a mi hermana sobre la escuela, actuando completamente despreocupado. Yo intenté seguir su ejemplo, solo comiendo mis huevos y asintiendo en los momentos adecuados, pero era difícil no mirar a mis padres y pensar, sé lo que están haciendo, malditos. Después del desayuno, mi papá fue a buscar su maletín mientras mi mamá recogía la mesa con una falsa actitud casual. Quizá deberíamos sentarnos todos en la sala, sugirió. Es más cómodo para revisar esos documentos. El abuelo estuvo de acuerdo y todos nos trasladamos a la sala. Mi papá extendió los documentos sobre la mesa de centro, poniéndose su expresión seria de hombre de negocios. Bueno, papá, dijo, estos son solo unos documentos estándar de planificación patrimonial que mi abogado redactó. Nada complicado, solo asegurándome de que todo esté bien organizado para el futuro. El abuelo tomó el primer documento y lo miró entrecerrando los ojos como si apenas pudiera leerlo. ¿Qué es esta parte sobre la transferencia de la propiedad? Mi papá comenzó con su explicación ensayada sobre protección de activos y cuestiones de responsabilidad legal, usando un montón de términos técnicos que probablemente ni él entendía. Tuve que morderme la lengua para no delatarlo en ese mismo instante. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de vehículos llegando por el camino de entrada. Mis padres se quedaron inmóviles. ¿Esperas compañía?, preguntó mi papá, repentinamente nervioso. Podría ser, respondió el abuelo vagamente, levantándose para mirar por la ventana. Ah, es solo mi abogado y tu tío Esteve. Les pedí que pasaran hoy. La expresión en la cara de mis padres fue puro pánico. Mi mamá se puso pálida. ¿Tu abogado? ¿Por qué necesitas a tu abogado hoy? Siempre es bueno tener asesoría profesional cuando vas a firmar documentos importantes, ¿no ves?, dijo el abuelo dirigiéndose a la puerta. Lo seguí, en parte para ayudar a recibir a la gente y en parte porque no quería quedarme solo con mis padres que estaban teniendo algún tipo de ataque de pánico silencioso detrás de nosotros. El abuelo abrió la puerta mientras ellos subían los escalones. El abogado y el tío Esteve ya venían con cara de pocos amigos. Todos volvimos a la sala donde mis padres estaban intentando desesperadamente recoger sus papeles. Mi hermana solo estaba ahí con cara de confundida, como si el guión hubiera cambiado de repente y nadie le hubiera dado las nuevas líneas. ¿Qué está pasando?, preguntó mi papá intentando sonar casual. Esteve, ¿qué haces aquí y quién es este? Este es mi abogado, dijo el abuelo. Lleva manejando mis asuntos desde hace unos 30 años. Tu abogado, mi mamá estaba completamente confundida, mirando a mi papá con pánico. Bueno, dijo el abuelo, sentándose tranquilamente en su sillón. Cuando alguien intenta robarme el rancho con documentos falsificados, me parece un buen momento para tener asesoría legal presente. ¡Santo cielo! Lo soltó sin rodeos, nada de rodeos ni dramas, solo un directo sé lo que están haciendo. La habitación quedó en completo silencio. Podías haber escuchado caer un alfiler, o un ratón tirándose un pedo. La cara de mi papá hizo este gesto raro, como si no supiera si debía parecer indignado o confundido, así que terminó pareciendo simplemente estreñido. ¿De qué estás hablando?, balbuceó finalmente. Robar tu rancho, esto es solo
solo documentación de planificación patrimonial para tu beneficio. El tío Esteve soltó una carcajada sarcástica. Déjate de tonterías, David. Ya vimos los papeles, sabemos sobre el promotor que está ofreciendo millones por estas tierras. ¿De verdad creíste que tu padre era algún viejo senil al que podrías engañar para que firme y se deshaga de su propiedad? Mamá intervino de inmediato, con la voz temblorosa y aguda. Esto es ridículo, solo estamos tratando de ayudar a organizar las cosas para el futuro de papá. ¿Por qué nos están atacando así? El abogado carraspeó. Quizás quiera explicar por qué estos documentos de planificación patrimonial transfieren la propiedad total del rancho a usted y su esposa sin ninguna compensación para el señor Smith. O por qué le otorgan gran poder notarial efectivo de inmediato, o por qué hay firmas de práctica con su caligrafía intentando imitar la firma de su padre. La cara de mi papá pasó rápidamente de roja a pálida. ¿De dónde sacó eso? ¿Quién ha estado revisando nuestros papeles personales? Se volvió hacia mí y vi el momento exacto en que lo entendió. Si las miradas pudieran matar, habría caído muerto en ese instante. Fuiste tú, espetó. Entraste en nuestra oficina. Tomaste fotos de documentos privados. Tus propios padres. Me mantuve firme, aunque sentía las piernas como gelatina. Sí, lo hice. Porque están tratando de robarle el rancho al abuelo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ayudarlos? Mi hermana finalmente habló, luciendo confundida y molesta. Espera, ¿qué está pasando, papá? ¿De qué está hablando? ¿De verdad vinimos aquí para que el abuelo firmara el rancho a su nombre? Al menos no estaba completamente involucrada, solo estaba dispuesta a distraerlo sin hacer preguntas. No sé si eso es mejor o peor. Mi papá la ignoró y siguió mirándome con rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí, una risa real que incluso me sorprendió a mí mismo. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a hacerme pagar renta para vivir en mi propia casa? Exploté. Mientras le pagaban todos sus caprichos a ella. A tratarme como si no valiera nada. Sí, gracias por todo eso. Mamá empezó a llorar, porque claro, era su típico truco cuando la enfrentaban. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Somos tus padres. Te amamos. No, dije en voz baja. No es cierto. Y ahora todos saben exactamente qué tipo de personas son realmente. El tío Esteve parecía que quería darle un puñetazo a mi papá y, siendo sincero, no me habría molestado verlo. ¿Ibas a vender el rancho de tu propio padre a sus espaldas? ¿Para qué? ¿Una casa más grande? ¿Un auto nuevo? Me das asco. El abuelo solo estaba sentado allí, observando todo con una tristeza tranquila. Finalmente habló: siempre te enseñé que la palabra de un hombre es su mayor valor, David. Que la honestidad importa más que el dinero. Parece que esas lecciones no se te quedaron. Mi papá empezó a dar marcha atrás desesperadamente. Mira, todo esto es un malentendido. Estos documentos no son lo que parecen. Solo intentábamos asegurarnos de que nuestra hija tuviera todas las oportunidades que necesita para su futuro. Ya basta, lo interrumpió el abogado. Llevo 40 años ejerciendo el derecho, sé reconocer un plan fraudulento cuando lo veo. La pregunta es qué quiere hacer su padre al respecto. Todos miramos al abuelo. Suspiró, luciendo repentinamente cansado y viejo. Lo que quiero es que todos se vayan ahora. Llévense sus papeles y váyanse. Mi papá se quedó pasmado. ¿Nos estás echando? ¿A tu propio hijo? Tú tomaste tu decisión, dijo el abuelo con calma. Ahora yo estoy tomando la mía. Mamá estaba en pleno llanto descontrolado. Por favor, no puedes hacer esto, somos tu familia, solo queríamos ayudar. El tío Esteve dio un paso adelante. Lo escuchaste, tomen sus cosas y váyanse. Mi hermana miró a su alrededor desesperada. ¿Y yo qué? Yo no hice nada. Estabas ayudándolos, le señalé. Sabías que algo raro pasaba y aún así participaste. Me miró como si yo la hubiera traicionado, lo cual era ridículo considerando lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía,
Solo dijeron que teníamos que ayudar al abuelo a organizar sus asuntos. Tal vez realmente no sabía, o tal vez simplemente era mejor fingiendo ser inocente de lo que yo pensaba. De cualquier manera, el abuelo no quiso saber nada más. Todos ustedes, repitió. Necesito tiempo para pensar en esto. Mis padres empezaron a recoger sus cosas de mala gana. Mamá seguía llorando, papá lucía como si estuviera planeando su próximo movimiento, y mi hermana escribía frenéticamente en su teléfono. Probablemente contándole a sus amigos alguna versión falsa de los hechos donde ella era la víctima. Y yo solo me quedé ahí, sintiéndome extrañamente vacío. Esto debería haber parecido una victoria, pero en su mayoría se sentía triste. Cuando se dirigían a la puerta, mi papá se giró hacia mí con el rostro torcido por la ira. Supongo que te crees muy listo, ¿verdad? Volviendo a tu abuelo en nuestra contra. Espero que estés orgulloso de ti mismo. No es orgullo, dije, manteniendo la voz firme. Solo no podía dejar que lo hicieran. Me miró con frialdad. Ya no eres mi hijo. No quiero volver a verte jamás. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero no me inmuté. Lo miré directamente a los ojos. Bien, porque ya terminé de intentarlo. Esa fue la última cosa que le dije. Y así fue como terminé viviendo en el rancho de caballos de mi abuelo, tal cual. Mis padres y mi hermana se fueron furiosos y yo me quedé. No voy a mentir, los primeros días fueron extraños de narices. ¿Cómo realmente acabo de acabar con toda mi familia? Sí, eran personas horribles que intentaban estafar a mi abuelo, pero seguían siendo mi familia. Eso te sacude la cabeza, no importa cómo lo mires. El abuelo me dio el dormitorio pequeño al final del pasillo. Lo juro, en un solo día se sintió más como mi espacio que mi habitación en casa de mis padres en 17 años. Después de que mis padres se fueron, el abogado se quedó un rato hablando con el abuelo sobre precauciones legales y demás. Básicamente asegurándose de que mis padres no intentaran alguna otra jugada sucia para quedarse con el rancho. El tío Esteve se ofreció a llevarme de regreso a casa de mis padres para recoger mis cosas, pero sinceramente no había mucho que me importara. Puedo comprar cosas nuevas, le dije. No quiero verlos ahora, o nunca. Pero no dije esa última parte en voz alta. El tío Esteve asintió como si lo entendiera perfectamente. Tu abuelo tiene algo de dinero ahorrado, no es rico pero está cómodo. Se asegurará de que estés bien. La idea de que alguien quisiera hacerse cargo de mí, hacerme sentir como una carga, era algo rarísimo, como un concepto completamente ajeno en mi vida. Después de que todos se fueron, solo quedamos el abuelo y yo. Nos sentamos en el porche esa tarde, viendo a los caballos en el pastizal. Ninguno de los dos éramos muy habladores, así que simplemente nos quedamos en silencio por un rato, lo cual fue bastante agradable, la verdad. Luego el abuelo se volvió hacia mí, ¿y ahora qué piensas hacer? ¿Quieres terminar la preparatoria aquí? Hay escuela decente en el pueblo, nada lujoso, pero enseñan lo que necesitas saber. No había pensado tan lejos, toda mi atención había estado en detener la estafa. Supongo que sí, no estoy seguro de qué más hacer. El abuelo asintió. Puedes quedarte aquí tanto tiempo como quieras. Trabaja conmigo en el rancho, ve a la escuela y luego ya verás qué decides hacer. No hay prisa. Y sin prisa, sin exigencias de pagar renta, sin recordatorios constantes de que era una carga. Solo una invitación abierta para existir en un lugar donde realmente era bienvenido, un concepto increíblemente extraño. ¿Y qué hay de la universidad?, pregunté. Mis padres dejaron bien claro que no pensaban pagar nada. El abuelo soltó una carcajada. Chico, tal vez viva en medio de la nada, pero no estoy en la quiebra. He estado guardando dinero para tu universidad desde que naciste. Tu padre nunca me preguntó por él, y yo nunca lo mencioné. Supuse que cuando llegara el momento él me lo pediría, pero parece que encontró otra forma de intentar quedarse con mi dinero. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Tienes dinero guardado para mis estudios, todo este tiempo? Sí, no es suficiente para una universidad privada cara,
pero sí para una universidad estatal si es lo que quieres, o para una escuela técnica o cualquier otra cosa que decidas hacer. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada, pero en el buen sentido. Todas esas horas extra de trabajo, todo ese estrés pensando en cómo pagaría la universidad, y todo este tiempo había dinero esperándome. Solo era otra cosa más que mis padres me habían ocultado. Las siguientes semanas fueron básicamente pura vida de rancho, despertar a horas imposibles de la madrugada, alimentar caballos, limpiar establos, reparar cercas. Trabajo duro físico que me dejó adolorido en músculos que ni sabía que existían, pero se sentía bien, sabes, como si estuviera haciendo algo real, algo que realmente importaba. El abuelo fue bastante paciente enseñándome las cosas. No se enojaba cuando cometía errores, solo me mostraba la forma correcta de hacerlo y me dejaba intentarlo de nuevo. Los caballos pueden sentir cuando estás estresado, decía. Absorben tu energía, mantente tranquilo y ellos se mantendrán tranquilos. Aproximadamente una semana después de que todo pasó, mi teléfono explotó con mensajes. Mis padres finalmente se dieron cuenta de que no iba a volver y estaban en modo manipulación total. Mamá mandó estos largos y dramáticos mensajes sobre cuánto me amaba y cómo yo estaba destruyendo a la familia. Papá fue más directo: has cometido un gran error, no esperes que te ayudemos cuando todo esto se derrumbe. No respondí nada de eso, ¿para qué? Ellos ya me habían demostrado exactamente quiénes eran. Los mensajes de mi hermana fueron directamente desagradables. Espero que estés feliz ahí con tus caballos mientras mi futuro está arruinado. Lo echaste todo a perder. Luego empezó a culparme: no pudiste dejar que mamá y papá se encargaran, ¿verdad? Tenías que arruinarlo todo. Ella no preguntó si era cierto, solo estaba buscando a alguien a quien culpar, y ese alguien era yo. ¿Por qué les hiciste esto a ellos? ¿Por qué a mí? Como si yo hubiera sido el que comenzó la estafa. Finalmente, le envié un solo mensaje: pregúntale sobre el promotor inmobiliario que les ofreció millones por el terreno, a ver si te dicen la verdad. Nunca supe nada más de ella. Supongo que obtuvo su respuesta, o tal vez simplemente no quiso aceptarla. La noticia de lo que pasó llegó a la familia extendida. La mayoría apoyó al abuelo, especialmente después de que supieron sobre los documentos falsificados. Algunos me culparon por causar problemas y faltarle el respeto a mis padres. El tío Esteve les dijo exactamente dónde podían meterse con sus opiniones. Cada vez me caía mejor ese tipo. Empezar en la escuela local fue raro. Pueblo pequeño, todos se conocían entre sí y luego estaba yo, el chico nuevo con una historia interesante. Hice algunos amigos, nada demasiado profundo, pero al menos no comía solo en el almuerzo. El abuelo me presentó a los clientes del rancho, diciéndoles que yo era su nuevo ayudante y que estaba aprendiendo cómo funcionaban las cosas. Un mes después, me sentó con un montón de papeles y dijo que era hora de aprender el lado comercial del negocio. Resulta que el rancho no solo era montar caballos y dar heno, era un negocio real. Había dinero entrando por clases, paseos guiados, tarifas de hospedaje para caballos e incluso un programa de cría. Además, el terreno tenía más de 200 hectáreas que los desarrolladores veían como si fuera oro. Para cuando llegué al último año de preparatoria, prácticamente estaba dirigiendo el lugar. Escuela durante el día, trabajo en el rancho por las mañanas y las tardes, los fines de semana estaban llenos de clases y paseos a caballo. Mis padres intentaron contactarme, pero los ignoré. El tío Esteve me mantenía al tanto del drama familiar, pero no me importaba. Después de graduarme, el abuelo y yo expandimos el negocio. Construimos un recinto techado, iniciamos un programa de terapia y logramos duplicar nuestros ingresos en 2 años. 5 años después, es una locura pensar en cómo terminó todo. El rancho en serio me salvó la vida. Ahora dirijo todo el lugar. El abuelo ayuda aquí y allá, pero a sus 75 años, la mayor parte del tiempo se relaja mientras yo manejo el día a día. Tenemos 8 empleados, el programa de terapia ayuda a decenas de niños cada mes, y el año pasado incluso organizamos algunos pequeños rodeos que generaron buenos ingresos. Mis padres intentaron aparecerse sin avisar la Navidad pasada,
probablemente esperando manipularme para que los dejara volver ahora que el rancho vale más dinero. El tío Esteve estaba de visita y les dijo directamente que se largaran de la propiedad o llamaría al sheriff. La cosa más satisfactoria que he visto jamás. El abuelo dice que yo salvé el rancho, pero ambos sabemos que el rancho me salvó a mí. Curioso cómo funcionan las cosas. Mis padres pasaron años haciéndome sentir que no valía nada, pero fui el único que se plantó y detuvo sus mentiras. Eso vale más que cualquier herencia. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido así, no olvides unirte a nuestro canal. Queremos compartir más experiencias y seguir creciendo esta comunidad. Te esperamos.